Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En esta ocasión les voy a explicar cómo se pueden conseguir buenas fotografías gastronómicas. Yo he tomado muchas veces ese tipo de encargos y la verdad es que son rentables. Y por eso he decidido hacerles este video, porque creo que les puede ayudar en ese campo. Por supuesto, la cámara se pone en un trípode, no como este, claro, sino que en un trípode que se pueda inclinar, que se pueda adaptar para dirigirla hacia la comida. Y se puede hacer con luz natural, pero es más fácil con flash, porque podemos dirigir la luz según nuestras necesidades. Claro que no conviene usar el flash así, da una luz muy dura. Se usa en un softbox y lo ponemos mirando hacia acá, ¿ok? Y a este otro lado ponemos una pantalla que puede ser blanca o metálica. Entonces, la luz que viene desde el softbox, producida por el flash obviamente, ilumina la comida desde atrás, lo que le da textura porque produce sombras. Esa diferencia, ese contraste entre las luces y la sombra y el ángulo del cual viene la luz permite resaltar la textura de la comida. Pero como el lado de adelante, el que da hacia la cámara, quedaría oscuro, ponemos una pantalla que nos permita devolver parte de la luz que viene desde el softbox hacia la comida. ¿Se fijan? Viene de acá. Ponemos la pantalla en este lado y devolvemos esta luz hacia los alimentos o los productos que estemos fotografiando, no solamente es comida, ¿ya? Pero en este caso, para este video, me estoy refiriendo puntualmente a comida, a fotografía gastronómica, mejor dicho. Esa es la palabra correcta. Entonces, como les digo, eso es. Reflejamos la luz. Aquí estamos viendo fotografías de muestra para que la idea les quede más clara. Siempre me gusta eso, que lo que les explico lo puedan ir viendo en forma más precisa para que la idea quede clara. Entonces, iluminamos de esta manera y tendremos buena iluminación en estas fotografías. No es la única forma de iluminar, hay otras, pero siempre tienen que tener presente que debemos rescatar la textura de los alimentos, que en el fondo, al ver esas fotografías, podamos prácticamente a través de la vista sentir esa textura. Me refiero a que al verla con tanta nitidez, será casi como estar presenciando esa comida delante nuestro, que nos dé la sensación que casi podemos tocarla con nuestras manos y saborearla. Esa es la idea, que podamos transmitir esa sensación en nuestras fotografías gastronómicas. Los invito a suscribirse a mi canal. También les agradecería muchísimo que lo compartieran con más gente que se interese por el tema fotográfico. Nos vemos pronto en otro video.
Que estén muy bien. Chao, chao.